Bienvenido a la serie Hacer Familia, tu hijo desde la concepción a los 6 años de edad. Durante el programa hablaremos con nuestro panel de expertos sobre el tema en cuestión. En una segunda parte ofreceremos un plan de acción, que es el instrumento que utilizan nuestros padres en las escuelas de familia para ayudarles a transmitir aquello que quieren enseñar a sus hijos de una manera más efectiva y útil, ¿no? Al final del capítulo les plantearemos la posibilidad, si quieren, de leer un libro para completar y redondear todo lo que hemos hablado. El tema de hoy es la catequesis familiar. La primera escuela de catequesis para el ser humano es la familia. El amor a Dios y sus palabras se incrementa con el trato. La Iglesia facilita el trato a través de la liturgia. Los padres no podemos dar aquello que no tenemos y no nos podemos quedar ajenos a ello. Sin más, pasamos al coloquio. Bienvenidos nuevamente. Pasamos a presentarles a los ponentes que tenemos hoy. Primeramente, Majo Matut, casada, madre de 2 hijos, licenciada en Magisterio, licenciada en Psicopedagogía y Logopedia, colaboradora del IE en España. Bienvenida, Majo. Gracias. Juan José González, casado, padre de 2 hijos, casado con Majo, licenciado en Derecho, máster en Comercio Internacional y colaborador del IE en España. Bienvenido. Muchas gracias. Arturo Wong, casado, padre, 4 hijos, ingeniero químico, máster en Educación Familiar por el IE online, colaborador del Family Education Institute de los Estados Unidos. Bienvenido. Gracias. Empezamos contigo, Majo. La primera pregunta. ¿Qué entendemos por catequesis familiar? Pues la catequesis familiar, por un lado, sería dar respuestas a una de las necesidades más básicas que tienen nuestros hijos, que es, bueno, pues como al igual que nos preocupamos por desarrollar otros ámbitos de su persona, como es la inteligencia, como es el desarrollo físico, como es el desarrollo emocional, la dimensión espiritual, la dimensión trascendental está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues a estas edades, sobre todo a los 4 o 5 años, nuestros hijos ya nos preguntan y se cuestionan muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, si muere algún familiar, pues se preguntan qué es lo que ha pasado, por qué se ha muerto, a dónde va, o por ejemplo, si están esperando a un hermanito, pues les dicen cómo es que está ahí, cómo ha nacido, por qué yo ocupo el primer lugar. Ya se cuestionan su existencia, ¿no? De dónde vienen, a dónde van. Entonces, bueno, pues ahí se ve que está la semilla de Dios y que eso es lo que hay que ir desarrollando y tiene que ir creciendo. O sea, que podríamos decir que es parte de la vida misma, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Entonces, bueno, por otro lado, nosotros como cristianos, nuestra vocación cristiana es una vocación de apostolado, ¿no? Entonces, cualquier cristiano tiene el deber y la obligación, pues, de cuidar y de custodiar ese desarrollo. Aquello que conoces, que quieres compartirlo. Efectivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que cuidar de especial manera, pues, todo el ámbito religioso. Muy bien. Arturo, ¿por qué es importante la catequesis familiar? Esto nos lo explica el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Catequesis Tradendae. Y nos dice que cuando las verdades fundamentales de fe son transmitidas en el ambiente familiar, donde hay un entorno de amor y de respeto, quedan profundamente grabadas en el corazón de nuestros hijos. Y es que además los padres también se ven beneficiados en la labor catequética por el esfuerzo que conlleva. Y es que cuando uno enseña, es cuando uno termina de comprender lo aprendido. Además, dentro de la familia se empieza a trazar el camino de santidad que habrán nuestros hijos de recorrer. Por otro lado, en países donde la libertad religiosa ha sido, si no suprimida, al menos fuertemente atacada, la catequesis familiar es un vehículo muy importante
para que nuestros hijos aprendan las verdades fundamentales sobre fe. Eso que dices es interesante, porque yo he leído que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Boris Yeltsin, el anterior alcalde de Moscú, que era hijo de comunistas, y le encontraron que sabía las oraciones. Y le dijeron, bueno, ¿tú cómo es que sabes las oraciones? Es que su abuelita, sin que lo supieran sus padres, rezaba con él por las noches. Qué interesante. Y lo había tenido dentro de sí. Y algo parecido, no sé si lo haría por propaganda política, dijo Putin, porque ahora se está haciendo bastante asiduo a las iglesias ortodoxas. Entonces, si ha quedado algo de raíz, como tú comentas, en estos países con mucha represión, ha sido gracias a la familia, y yo remarcaría a las abuelitas. Perdona, sigue, Arturo. No, esa era la respuesta, gracias. Perfecto. Maju, ¿qué es lo importante en una buena catequesis? Pues bueno, lo primero es que los padres, que son los catequistas, estén muy bien formados. Si no lo están, pues es una oportunidad muy importante pues para aprovecharla, ¿no? Tienen que ser coherentes en su fe, porque lo que no viven, pues luego no tiene sentido el transmitirlo. Porque tú no quieres a tu tía que no ves nunca. Si a Dios no le tratas, no le quieres, al final, bueno, pues tus hijos no acabarán por ver que ese amor que tú dices que tienen que tener, tú lo tienes con él. Primero tú trata, conoce, rece, haz oración, y luego eso lo irán conociendo tus hijos, ¿no? Perdona que te haya interrumpido. Bueno, otra cosa que yo destacaría es que la catequesis no tiene que ser solamente de un momento. O sea, a lo mejor nos preparamos muy bien pues para presentar a nuestros niños en la primera comunión o prepararles para la confirmación, sino que tiene que ser durante toda su vida, puesto que la fe, bueno, no es si no crece, si no se desarrolla, pues se va perdiendo, ¿no? Se empobrece. Eso me recuerda una anécdota, perdona, es que a mis hijos a veces se quejan de algo, ¿no? Déjame en paz, no sé qué. Y yo le digo, vamos a ver, de mí no te vas a librar hasta el día que tú te mueras. Entonces me miran y me dice, papá, te has equivocado. Querrás decir el día que tú te mueras. Le digo, no, el día que tú te mueras, porque desde el cielo seguiré siendo un dolor de muelas. O sea que realmente sí. Es para siempre. Es una catequesis permanente, no solo los niños pequeños, aunque en este capítulo estamos viendo desde la concepción hasta los 6 años, es algo que perdura en el tiempo, ¿no? Eso es. Bueno, diría también que la catequesis pues habría que planificarla, puesto que bueno, va a depender de qué edad estamos hablando, va a depender también del momento litúrgico en el que estemos, y sobre todo, bueno, que tenemos que abarcar todas las verdades de fe para poderlas transmitir, ¿no? Por otro lado, por el contrario, bueno, pues tiene que ser también algo informal, porque tiene que surgir y partir de las experiencias y de las vivencias del propio niño, ¿no? Pues para que en su día a día vaya descubriendo a Dios, ¿no? Por último, esto, bueno, sobre todo ponerlo en un ambiente motivador, ¿no? Que sea atractivo, que sea alegre, que sea cercano, y el papel, como tú decías antes, de los abuelos, que creo que es primordial, porque bueno, ellos tienen ya una experiencia espiritual y religiosa y tienen una gran sabiduría, pues que nos tienen que transmitir. Claro, no, totalmente, es cierto. O sea, no se puede ver solo la catequesis como algo impuesto, duro, feo. Todo lo contrario, hay que asumirlo dentro de lo que es el día a día y hacerlo agradable y buscar los momentos, ¿no? Josete, entonces, la catequesis familiar no es una opción, es una necesidad. Efectivamente. Así, bueno, tanto Maju como Arturo lo han venido comentando desde el comienzo de la tertulia, ¿no? La Iglesia, que lleva más de 2000 años como institución, pues se ha valido, y lo hemos comentado a lo largo del coloquio, de la familia, que es la primera comunidad, pues para transmitir en determinados momentos de dificultad la fe de una generación a otra, ¿no?
Habéis hablado pues de momentos en los que ha habido problemas con la educación, donde se ha arraigado una educación laica, incluso atea, momentos en los que ha sido difícil el poder expresar públicamente nuestra fe. Ahí ha estado la familia como lugar donde se ha ido transmitiendo esa educación en valores, esas creencias de una generación a otra, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos que también pasamos por unas circunstancias parecidas, la familia y la catequesis familiar es vital. Me gustaría compartir con vosotros un documento que he estado estudiando para preparar la exposición, muy reciente, puesto que en el mes de agosto en Brasil se ha vivido la Semana Nacional de la Familia, y con ese motivo el Papa Francisco les ha enviado una carta en la que hace una serie de recomendaciones, y por último hay una recomendación por parte de los obispos brasileños, ¿no? Lo primero que les dice el Papa a los católicos brasileños es que uno de los principales tesoros que tiene Latinoamérica es la familia, y que forma parte del patrimonio de la humanidad, con lo cual lo tienen que cuidar, ¿no? Y dice que los padres tienen la noble y exigente misión de ser los primeros colaboradores de Dios en la orientación fundamental de la existencia y en la garantía de un buen futuro. A través de la catequesis familiar vamos a conseguir ese objetivo. Por eso, y esto lo uno con lo que dice el Papa en su encíclica Lumen Fidei en el punto 53, es importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia y que acompañen a sus hijos en el crecimiento de la fe. Continúa el Santo Padre diciendo que los padres están llamados a transmitir con las palabras, pero sobre todo con las obras, tanto Arturo como Maju lo mencionaban, que el ejemplo es importante, las verdades fundamentales sobre la vida y el amor humano, que reciben una luz nueva con la revelación de Dios. Y finaliza el documento diciendo que los padres están llamados a transmitir a sus hijos la conciencia de que la vida debe ser defendida. Si lo vives en familia, podrás defender la familia, ¿no? El no nacido, la lucha contra el aborto, ¿no? El cuidado de los ancianos, la educación, en que son un valor importante, como decía Maju, para la transmisión de la fe, por lo tanto, excluir la eutanasia como una opción, ¿no? Especialmente de los abuelos, que son la memoria viva de su pueblo y que transmiten la sabiduría de la vida. Hay que repetir los abuelos, los abuelos, los abuelos. Sí, y termino, José María, si me permites. Después hacen los obispos brasileños una serie de recomendaciones para los católicos brasileños, donde les animan a actuar con el ejemplo, a no dejar a los hijos abandonados en el relativismo de la sociedad, sino con la catequesis familiar aportarle todos aquellos instrumentos que necesitan para afrontar la situación de relativismo, que tengan seguridad, que tengan unos cimientos claros donde poderse apoyar, y recomiendan finalmente, para educar a los hijos en la fe, sugerimos la catequesis familiar. No, es vital, y además no sé, como hemos estado diciendo, o sea, no se puede eludir, o sea, no es responsabilidad, no, ya lo envié a la parroquia, ya está, no, es que estoy pagando un dineral por un colegio católico, no, ya la responsabilidad no. También hay una cuestión, si me permites un instante, es que en la actualidad, antes pues teníamos la suerte de pues tener una educación, a veces era más fácil que nuestros hijos fueran educados en la fe católica en la parroquia o en la escuela. Hoy en día, pues por falta a lo mejor de catequistas, porque la educación ha tomado una vía más laica o atea, eso lo tenemos que suplir en la familia, ¿no? La verdad, perdón. Yo solo quería agregar que además los padres de familia tenemos que asumir una actitud de celo ante la labor de catequesis familiar. Es nuestra responsabilidad, pero además es nuestro derecho. Y es una preciosidad, como tú has dicho, es disfrutar la parte más importante de lo que nosotros tenemos, que es la fe, con nuestros hijos. De todas maneras, antes algo mal se habrá hecho. O sea, porque siempre hablamos, antes es que ahora no podemos, antes que... El desastre que hay hoy en día en muchos de nuestros países es fruto de ese antes. O sea, antes algo mal se hizo a la hora de transmitir esa catequesis, esa fe. Porque en España hoy, por ejemplo, se bautizan menos niños de la mitad de los que nacen. Y eso es resultado de que las familias no hemos sabido transmitir nuestra fe a los demás, ¿no? Arturo, ¿cuáles son los periodos sensitivos relacionados con la catequesis familiar y a qué edad se presentan? Bueno, conviene recordar brevemente que los periodos sensitivos
son aquellos instantes durante la vida en las que un aprendizaje o una virtud se adquiere con mayor facilidad. Por ejemplo, los niños alrededor de los 2 años, que es cuando aprenden a hablar, están viviendo el periodo sensitivo del lenguaje y para ellos es muy fácil aprender de manera simultánea 2, 3 idiomas. Así también, de los 2 a los 6 años, los niños viven el periodo sensitivo del amor a Dios. Para ellos es muy fácil aceptar la existencia de Dios y es aquí donde debemos aprovechar los padres para explicarles estas verdades fundamentales de fe, que Dios nos creó y nos creó por amor, que por amor envió a su Hijo único. Podemos aprovechar este periodo también para platicarles sobre la vida del niño Jesús, para platicarles sobre nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Para que se identifiquen como personas dentro de eso. Exacto. Y todo esto acompañado siempre de prácticas de piedad. Invitarlos a que se acerquen al sagrario y platicarle a Jesús en el sacramento de la Eucaristía qué hicieron durante la mañana, cómo jugaron con sus hermanitos, qué hicieron en la escuela. Todo esto es preciosísimo. Y sobre todo, muy importante en este periodo sensitivo es el ejemplo de los padres. Si queremos ver a nuestros hijos haciendo oración, hagamos oración junto con ellos. Luego, posteriormente, aparece el periodo sensitivo en la que hacen suya la creencia en Dios, que se presenta entre los 6 y los 12 años. Aquí ya los niños ya no aceptan la existencia de Dios como una verdad impuesta, sino que la han hecho suya de manera voluntaria. Y por último, entre los 14 y los 20 años se consolida la fe. Muy bien. Josete, ¿en qué momento es conveniente iniciar la catequesis familiar? Siguiendo un poco con la lógica de Arturo. Pues, o cualquier otra que quiera seguir. Bueno, yo creo... la catequesis familiar, hemos dicho antes que la primera comunidad es la familia, con lo cual cuando la familia comienza la catequesis familiar. Primero estarán los padres y después, si Dios quiere, vendrán los hijos. Y nada más ser bautizados, pues comienza esa catequesis, ¿no? Que seguirá en esa etapa de los 0 a 6 años, pues preparándoles para 2 años después, dependiendo de cada país, de cada situación, pues para la primera comunión. Querría decirte también que no acaba nunca. Sabemos cuándo empieza, que es en el estadio de inicio del matrimonio, por el mero hecho, como decía Maju al principio, de ser católicos y de estar bautizados y confirmados, tenemos la obligación de transmitir la fe al resto de personas que están a su alrededor, pero sería una incongruencia que fuéramos a ver a los que viven 10 kilómetros más allá y no cuidáramos a los que tenemos en casa, ¿no? Hemos de empezar primero por nuestra esposa, por nuestros hijos, porque nuestra obligación es ayudarles a que vayan al cielo. En ese camino que tenemos que recorrer juntos, pues lo que va sucediendo es que tú empiezas a formar un círculo que se va ampliando, ¿no? Entras en una nueva familia cuando te casas, aprendes las vivencias que en esa familia vas a tener, pues por parte de tus cuñados, de los padres de tu esposa, los sobrinos, y la tuya va creciendo y se van haciendo mayores. Y hay una cosa que es muy importante y que lo hemos mencionado también aquí en la exposición. Los hijos crecen, genéticamente, ¿no? Y no tenemos ningún problema en alimentarles, en darles comida, en que tengan un zapato más grande, pues tendríamos también, lógicamente, que seguir cuidando de su fe y tenemos que alimentar ese crecimiento de la fe que puedan tener. Lo que yo quiero decir con esto es que tenemos que empezar desde el primer estadio, que es cuando nos casamos y establecemos una familia, y que vamos a continuar, pues como decías tú, ¿no? Uno nunca deja de ser padre hasta su fallecimiento, ¿no? Y después desde el cielo, si Dios quiere. Que quiera. Arturo, ¿cuáles son, aunque dicen que al cielo va aquel que quiere ir al cielo, y no va al cielo aquel que no quiere ir al cielo? Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Arturo, ¿cuáles son algunos métodos que los padres podemos utilizar dentro de nuestra labor de catequesis? Existen diversos. Entre los 2 y los 8 años se vive el periodo sensitivo de la memoria. Para los niños es muy fácil memorizar cosas. Y el Papa Juan Pablo II nos decía que la fe y la piedad
no florecen en un espacio desértico de una catequesis sin memoria. Entonces es importante que los niños aprendan diferentes textos, diferentes pasajes bíblicos, y que los memoricen y que los interioricen con sus papás. Que de memoria aprendan las oraciones más importantes, el Padre Nuestro, el Ave María. Entonces la memoria es un recurso muy importante. Otro, aprovechar las fiestas litúrgicas. La Navidad, que es una fiesta litúrgica preciosísima y que además los niños disfrutan muchísimo. Bueno, aprovecharla para contarles toda la historia que hay detrás de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Con lo cual es mucho más fácil para ellos. Y se identifica, exacto. Sí. Hay una cuestión, si me perdonáis, que dice el Santo Padre, el Papa Francisco, en la encíclica reciente, la Lumen Fidei, en su punto 53 dice: en la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comenzando por la infancia. Los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Somos un ejemplo para ellos. Por eso es importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia y que acompañen el crecimiento de la fe de sus hijos. Muy oportuno. Sí. ¿Quieres terminar? Sí, otro recurso muy bonito también son los cantos, que no nada más desde la perspectiva educativa, sino que los cantos es un recurso recreativo. Los cantos que aprendemos de niños quedan grabados profundamente en nuestro corazón y son los que recordamos por toda la vida. Entonces, utilicemos los cantos para hacer labor de catequesis. Un último, el rezo del Santo Rosario con los niños. A lo mejor si son muy pequeños, rezar una decena. En mi casa, por ejemplo, mi hija mayor, que tiene 5 años, su voluntad ya está un poco más formada y le permite aguantar el rezo de los 10 Aves María. Su hermanita, que tiene 3 años y medio, bueno, a veces se levanta y a veces regresa. Y el niño más pequeño, que tiene 2 años, que apenas aprende a hablar, para él sí es muy difícil, pero él sabe cuándo hay que decir amén. Y se acerca con todos nosotros y dice amén. Y al finalizar la decena, cuando una de sus hermanas dice viva Cristo Rey, él sabe cuándo acercarse y gritar viva. No, está muy bien porque es poco a poco irlo integrándolo en algo que le gusta, en algo que además, como tú dices, entiende, porque lo sigue de todas maneras. Muy bonito. Bueno, ya pasamos, muchísimas gracias por las intervenciones. Ya pasamos al plan de acción. Josete, si nos puedes comentar en un par de minutos. Trataré de ser rápido. Me he basado para comentaros este plan de acción en este libro que se titula 100 planes de acción y que puede ser muy útil. A mí, de hecho, me ha sido de gran utilidad pues para preparar algunos con mis hijos y forma parte también de la colección Hacer Familia. La situación de este plan de acción es un matrimonio que vive en Sevilla. Tiene 3 hijos, ellos son profesores ambos, uno es profesor universitario, su nombre se llama Carlos y su esposa, que es Silvia, es profesora en una guardería. Como decía, tienen 3 hijos de 4, 5 y 7 años, llevan 9 años casados y ella, que ha sido catequista en su época joven, pues comenta con su marido que quizá podían reforzar cuáles son los conocimientos en la fe y en la espiritualidad que tienen sus hijos y que podían establecer una catequesis familiar. Su marido se muestra conforme con ello y deciden establecer un objetivo, que es la formación religiosa, y para ello utilizar unos medios. Y este medio va a ser la catequesis familiar. ¿Qué van a hacer? Pues lo van a fijar a una hora determinada para que pues no sea un caos después de qué día lo vamos a hacer, y establecen para ello que sea el domingo a las 5 de la tarde, con lo cual tienen día y hora fija. Además, para darle un poquito más de solemnidad, para que los hijos se sientan más animados a hacer este plan de acción, deciden que lo van a hacer en el salón de la casa. El salón de la casa es un lugar donde habitualmente los niños no están, pues porque hay un montón de cosas delicadas que no queremos que rompan. Entonces lo hacen en el salón de la casa y se van a valer del catecismo para seguir un orden cronológico en la exposición de los valores que les quieren transmitir y de las verdades de nuestra fe que les quieren transmitir, y además pues de un libro de catequesis familiar, que pues el que en su día ellos trataron de comentar, ¿no?
Para darle también un cierto atractivo, que no solo sea el del conocimiento espiritual, deciden que después de la catequesis familiar habrá una merienda especial, donde cada uno pues podrá elegir algo que le apetezca, ¿no? Llevan aproximadamente 2 meses en el plan de acción y a los hijos les encanta que llegue el domingo para que sus padres les hablen de Jesús, ¿no? Luego también les encanta la merienda. El pequeño pregunta todos los días si es domingo, porque está muy entusiasmado, y solo han fallado una vez. El resultado, que ha sido un éxito, los libros les han facilitado la transmisión de la fe y los hijos están encantados aprendiendo cosas a esta edad que no van a olvidar jamás. Muy bien, muchísimas gracias, es precioso y además va al punto de la catequesis. Pues nada, ya para terminar, cada momento del día tiene una oración especial. Descubramos cómo tratar a Jesús, a la Virgen, aprovechando las situaciones cotidianas. Hay que aprender a rezar y tratar a Jesús. Descubrir el trato de la Virgen a lo largo de todo el día. Hay que ayudarle a nuestros hijos a que ellos también pueden hacer su propio plan de oraciones, ya que cada momento del día, como hemos mencionado anteriormente, tiene una oración especial. Sobre todo, ejemplo, ejemplo, ejemplo. ¿Quieres que tus hijos se confiesen? Confiésate tú, que te vean, que hagas la cola, ¿eh? Y ya, por último, el libro a recomendar va a ser uno que va muy en línea, porque te enseña a vivir cada momento, es Cómo vivir la liturgia en familia. De hecho, una serie en EWTN al respecto. Y como siempre, nos despedimos recordándoles que amemos a la Iglesia, a nuestra Iglesia, que la necesitamos, y conozcamos nuestra fe para vivirla, defenderla y hacer apostolado, principalmente con nuestros hijos, las personas que tenemos cerca y que queremos, y por supuesto con nuestra mujer y nuestro marido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima.